Ahora vamos a hablar un poco de los operadores. En Python existen una cantidad de operadores que son conocidos normalmente porque vienen de matemáticas y otros posiblemente sean nuevos para ti porque hacen parte ya del mundo de la programación. Entonces, vamos a ver primero los operadores de matemáticas, los operadores aritméticos como tal. Aquí podemos ver que tenemos el operador de suma, que lo que nos permite es hacer la operación, sumar dos números, dos o más números y devolver su valor. Es decir, que yo puedo venir a mi editor de código y realizar una operación como la siguiente. Yo puedo decir que tengo una variable llamada suma, utilizo el operador igual, el operador de asignación llamado igual, y puedo tener un número X, voy a utilizar el operador suma y lo que voy a hacer es simplemente indicar un número al final. Con esto yo puedo utilizar el print para que me muestre lo que es suma. Si imprimo esto, acá me aparece la información, es decir, que lo único que hizo fue realizar la suma de los valores que yo le voy indicando después del operador, o sea, después de el signo. ¿Ok? Lo mismo podemos hacer para los demás. Aquí me permite realizar una resta y me devuelve el valor del resultado como tal de la operación. Lo mismo para la multiplicación. En programación normalmente se usa asterisco para realizar la operación. No se utiliza la X como vemos en algunas calculadoras. Se usa el asterisco para ello. También tenemos la división. Acá en programación se utiliza el slash, que lo que hace es operar varios números y devolver ese resultado de división. Acá también tenemos división entera. Esto ya es diferente, ya hace parte de Python como lenguaje. Lo que hace este doble slash es devolver la parte entera de una división. Veíamos el ejemplo de acá y ahora vemos este ejemplo. Lo que sucede es que nos va a devolver solo esta parte, o sea, la parte entera de la división. Tenemos el operador módulo, que lo que hace es que luego de dividir nos da el resto o el resultado de la división. Entonces, si yo tuviese, por ejemplo, 4 dividido 2, lo que me va a hacer eso es que yo pregunto, eh, 2, ¿cuántas veces está en 4? ¿Cuántas veces puedo encontrar 4 en 2? Ah, 2 veces. Entonces digo 2 por 2, 4. ¿Cuánto le falta a 4 para ser igual a 4? 0. Esto es el resto de la división. ¿Ok? El resto. Hagámoslo, por ejemplo, con esta operación aquí. Entonces yo le digo 3 módulo 10. O sea, dividido 10. ¿Ok? Entonces, aquí lo que sucede es que vemos el 3 al principio. Entonces, lo que uno diría es, bueno, ¿será que 3 está dentro de 10 o realmente debe hacerse la operación a la inversa? En este caso queda un poco complejo de entenderlo, entonces voy a utilizar una imagen. Esta imagen nos va a explicar de mejor manera el por qué. Supongamos entonces que yo estoy sacando partes de una torta o de una tártara o de un ponqué. ¿Qué sucede? Independientemente de el número que yo indique, él va a pensar en las partes que voy a extraer de esa torta. Si mi torta, por ejemplo, tiene 10 pedazos o mi tártara tiene 10 pedazos, acá lo que me está diciendo es cuántos pedazos voy a tomar de ahí. Entonces siempre va a ser 3. Siempre va a ser 3. Es decir, hagamos un ejemplo acá para hacerme entender ya en el código. Digamos que esto es el resto.
¿ok? Y acá le voy a decir que este es el resto o módulo, ¿ok? Entonces voy a decirle, venga, 3, si yo saco 3 partes de una torta que tiene 10 partes, ¿cuántas partes estoy tomando? En este caso, porque este número es menor, perdón. Como este número es menor, es cuánto de esto voy a tomar. Entonces voy a ejecutar esto y me dice, ah, pues vas a tomar 3 partes. Es que aquí estoy diciendo que voy a tomar 3 partes. Bueno, y si yo tengo una torta que es de 34 pedazos o un ponqué que es de 34 pedazos, ¿aquí qué me daría? 3. Porque siempre que sea este menor, siempre va a ser igual a el número que estoy tomando. Es decir que acá, como el primer número es menor, miremos este ejemplo, 3 dividido 12 y 1 dividido 4. En este caso esto es una división y da lo mismo independientemente de que los números sean mayores o menores, porque en la gráfica podemos ver que la porción que toma o el radio que toma es el mismo o la cantidad sumada es la misma. En otras palabras, en este caso estoy tomando pues la cantidad de elementos de ese total como tal, de ese total como tal. Si yo aquí digo 10, en este caso voy a decir 10, ejecuto, mire, pues vas a tomar 10 partes. Y si son 100 partes, ¿cuántas voy a tomar de ahí? Pues 100, pues 10 partes, o sea, 10 partes, ¿cierto? ¿Qué pasa si lo hago a la inversa? A la inversa, ahí sí va a cambiar. Supongamos que a la inversa yo tengo el 10 acá y tengo de este lado el 3. Aquí hago normalmente la división. Entonces yo le voy a decir acá, ¿cuántas veces está 3 en 10? Está 3 veces. Está 3 veces. ¿Sí? 3 por 3, 9. ¿Cuánto le falta 9 para ser igual a 10? 1. Bueno, entonces aquí, listo. Ok, entonces, ¿qué sucede? Esto que vemos aquí es el resto, o sea, lo que sobra de la división. Esto es el módulo. Esto es el módulo, es lo que nos va a dar como resultado. Miremos el ejemplo acá. 10 módulo 3. Acá voy a ejecutar y miren, me dice 1. ¿Ya? 1. O sea, lo que sobró después de dividir 10 sobre 3 es 1. Si hacemos lo mismo, por ejemplo, para, pongamos 11 dividido 3. Entonces aquí, ¿cuántas veces está 3 en 11? Está 3 veces. 3 por 3, 9. ¿Cuánto le falta 9 para ser igual a 11? 2. Entonces el resto es este, 2. 11. Acá vamos a hacer la operación. 11. Acá me dice 2. O sea que de esa manera trabaja cuando, digamos, es a la inversa. Acá tenemos otros operadores, división entera, por ejemplo, que ya vimos. Y voy a concentrarme en exponente. Vea, exponente, esto es muy matemático, devuelve el resultado de un valor exponencial. Esto es muy matemático y no los voy a enredar tanto con matemáticas aquí porque se me aburren. Voy a ir a la siguiente. Son operadores de asignación. Entonces, acá tenemos un operador de asignación que permite simplemente guardar un resultado en la variable que hay en la parte derecha. Simplemente se utiliza, en este caso, esos símbolos que vemos ahí. En el primer ejemplo vemos asignación simple, que básicamente es que el resultado que hay a la derecha se guarda en la izquierda y ya, simplemente así. Si es un texto, es igual, si es un número, es igual. En este caso, todos estos operadores son para números. Entonces, si por ejemplo yo aquí digo suma y asignación, quiere decir que si yo tuviese, por ejemplo, aquí esto,
perdón, si tuviese esto, aquí simplemente es una asignación simple como la de arriba, pero si yo quiero hacer una suma con ese mismo valor, yo le digo resultado más igual 10. Es lo mismo que decir resultado es igual a lo que ya hay en resultado más 10. Eso es lo que quiere decir. Básicamente, ahí lo que se hizo fue volver a poner la variable que guarda los datos, invertir los signos, es decir, este pasarlo para acá y este pasarlo para el otro lado. O sea que aquí me quedaría más, aquí me quedaría igual y este quedaría igual acá. Es lo mismo, esto es lo mismo, ¿sí? Le sumo al valor actual este valor. Por eso da 20. Lo mismo pasa con la resta. Le resto a lo que hay acá este valor. Entonces tengo 10, le resto 10 y me queda en 0. Y así sucesivamente con cada uno de los elementos que vemos acá de asignación. Es exactamente igual. Tenemos unos operadores de bit. Esto también es un poco extraño, pero básicamente se hace con números enteros. Esto sirve para mover posiciones en bits. Entonces acá, por ejemplo, 4 y 5. Entonces yo acá voy a decirle, imprímame 4 y 5. Voy a quitar esto de aquí, voy a ejecutar y me da 4, que es el mismo ejemplo que tenemos acá. Son operaciones con bits. Nosotros no nos vamos a quedar operando bits. Eso existe en Python. Mueve posiciones. Eso es muy de operaciones de muy bajo nivel en computación. Acá tenemos unos operadores booleanos o booleanos. Estos operadores siempre van a trabajar con preguntas, ¿sí? Y va a devolver falso o va a devolver verdadero, ¿sí? Entonces son muy utilizados para preguntas con elementos o estructuras como if, como while, como el ciclos. Entonces vamos a ver unos ejemplos. Si yo acá en mi programa quiero hacer una pregunta, yo voy a decirle, por ejemplo, voy a poner aquí resultado y voy a decir 5 es mayor que 4 y vamos a ver qué nos da como resultado. Me dice falso. Ah, perdón, me dice verdadero, puse mayor, sí. 5 sí es mayor que 4, entonces me dice true. Si digo 5 mayor que 41, ahí me dice false. Es decir, no, 5 no es mayor que 41. Entonces, estos operadores me permiten básicamente tener un resultado en falso o verdadero. Entonces, por ejemplo, yo puedo decirle aquí, por ejemplo, and 5 y 41. Entonces aquí me dice, 41. Pero ¿por qué me dice 41? Porque realmente acá no estoy haciendo bien la pregunta, porque lo único que estoy diciendo es 5 y 41 y ahí no hay pregunta. Entonces siempre me va a imprimir el último. Si yo cambio las posiciones, por ejemplo aquí está 41. Si yo cambio la posición y le digo a este 41, siempre me va a imprimir el último. O sea, ahí no hay ninguna pregunta. Pero entonces este AND es para hacer preguntas a expresiones. Por ejemplo, 41 es mayor que 1 y 5 es mayor que 1. Esto va a ser verdadero. Ok, acá me va a devolver true. Son expresiones. Si digo 41 es menor que 1 y 5 es mayor que 1, esto va a ser falso. ¿Por qué? Porque se tienen que cumplir ambas condiciones. Entonces aquí, como 41 no es menor que este, ya no se cumple esa pregunta que estoy haciendo. Lo mismo puedo hacer con el o. En este caso le voy a decir or. Entonces le estoy diciendo que si se cumple cualquiera de las dos expresiones. Entonces le voy a decir aquí, 41 es menor que 1 o
5 es mayor que 1. Ah, 5 es mayor que 1, entonces sí se cumple. Se cumple porque uno de los dos es verdadero. Entonces, el O se aplica cuando uno de los dos cumple. Uno de los dos es verdadero. Si yo, por ejemplo, acá digo que 41 es mayor que 1, también cumple, porque es verdad y este también es verdad. Si uno de los dos es verdad, es true, o sea, verdadero. También puedo utilizar el not, o sea, puedo negar, pero para negar, básicamente debe haber una verdad o una mentira. ¿Qué quiere decir eso? Si por ejemplo yo lo dejo así, 5 es mayor que 1, sí. Si yo niego eso, queda falso. ¿Sí ven? ¿Sí ven? O sea, esto es verdadero, pero si yo lo niego, queda falso. Si lo hago a la inversa, le digo 5 es menor que 1. Esto va a ser falso. Pero si niego eso, queda verdadero. Entonces miren que acá quedó true. Entonces, estos son operadores booleanos o booleanos, como usted le quiera llamar. Vamos a ver aquí, son estos operadores booleanos. ¿Sí? También tenemos una serie de operadores que son lógicos y también de comparación o de identidad como tal. Tenemos el menor que hace parte de lo que decíamos ahora. Hace una pregunta respecto a dos valores que en este caso son numéricos. 5 es menor que 7. Ah, bueno, devuelve true y lo cumple. 7 es menor o es igual a 7. Sí, porque son iguales. Entonces aquí siempre vamos a tener una respuesta falsa o verdadera con qué trabajar. ¿Listo? Acá, por ejemplo, el operador distinto o diferente. Entonces aquí digo, 7 es diferente de 7. Devolverá falso porque son iguales. Aquí podemos confundirnos con este igual que aparece aquí. Pero aquí se está negando. Esto que ustedes ven aquí es una negación. Entonces lo que él está diciendo es, no es igual. O sea, no es igual. 7 no es igual a 7, ¿sí? Pero realmente se lee diferente, diferente. 7 es diferente de 7. Falso, porque son iguales. Entonces así lo podemos leer. Ok, entonces aquí vimos esta serie de operadores que son de distinto tipo, así se manejan en Python y podemos realizar distintas comparaciones y demás más adelante utilizando cada uno de ellos.